Hola, ¿cómo estás? Muy buen domingo. Hoy vamos a hablar de qué es lo que no nos enseñan en la escuela ni en la facultad cuando salimos, ya cuando tenemos el título, el tan preciado título o nos recibimos, qué es lo que no nos enseñan en esos lugares. Que si bien nos dan la educación formal, hay cosas claves que no aprendemos ahí y que se pueden trabajar de otros lugares. Estaría muy bueno que se comiencen a brindar, pero no se brindan. Así que bueno, bienvenidos a todos. Bien, una de las cosas claves que no aprendemos en la educación formal es cómo gestionar, por ejemplo, nuestras emociones. Cómo hacer para que las emociones que sentimos direccionen nuestras acciones hacia donde queremos nosotros. Porque muchas veces nos dejamos llevar por una emoción, por un enojo, por una tristeza o por ejemplo también por alegría. Vieron que dicen que no hay que tomar decisiones cuando uno está muy enojado o muy contento. Entonces, esos son puntos que no nos enseñan en las escuelas de cómo aprender a gestionar nuestras emociones. Otra de las cosas que no aprendemos al salir de la educación formal es el autovalorarnos. El desde qué lugar nosotros nos posicionamos ante la vida, ante las decisiones profesionales, ante las decisiones personales, porque muchas veces en la escuela o en la facultad y demás, al estar diseñado de una manera que ya hay muchas cosas que podrían llegar a cambiar, se evalúa a todos de la misma manera y te dicen cómo debes ser, cómo debes actuar, más que nada para vivir en sociedad, ¿no? Pero lo fundamental es que hay una parte que se está perdiendo, que es cómo debes ser desde vos, cómo debes ser desde tu potencial y desde tus talentos. Eso es algo que se trabaja mucho en lo que es desarrollo personal. Es algo que se trabaja mucho en desarrollo profesional también, con herramientas de coaching, por ejemplo. Porque cómo podés ser tu mejor versión desde vos mismo, desde tus talentos y habilidades. Porque como sabemos, no todos. Entonces, esto es otra de las cosas que no se enseña en la educación formal y que es fundamental que lo sepas. El autovalorarte y que la calificación que te da a nosotros es muy importante, pero también es muy importante cómo vos te evalúes, cómo vos te autovalores. Otra cosa es que estamos muy acostumbrados, por esto también de que muchas veces nos evalúan con un parámetro general, a comparar nuestros objetivos de cómo fuimos avanzando, cómo fueron avanzando otras personas. Y eso es en sí algo que no es recomendable hacer, porque como vos fuiste avanzando es totalmente distinto a cómo avanza la otra persona, porque quizás no cuentan con los mismos recursos o no tienen las mismas habilidades. Quizás vos tenés habilidades que el otro no tiene. Entonces, ¿para qué vas a compararte con el otro? ¿Qué te va a permitir el hecho de compararte de cómo estás en cuanto a tu desarrollo, en cuanto a tu vida, a tu profesión, en cuanto a los distintos aspectos? ¿Para qué te vas a comparar con el otro si en definitiva eso no te va a sumar a vos? Lo fundamental es ver en dónde estabas y cuáles son tus avances personales. ¿Para qué? Para que puedas tener una visión y un enfoque específico y no para que estés mirando a todo en general y que no sepas realmente lo que avanzaste, porque en definitiva eso puede generar ansiedades, eso puede generar enojos, eso puede generar frustraciones personales. ¿Por qué? Porque estás comparándote con otras personas y no con tu evolución personal. Bien, otro de los puntos que no aprendemos en la educación formal es analizar las conversaciones, analizar lo que nos decimos, lo que nos dicen, comenzar a analizar cuáles son nuestros puntos de vista y nuestras posturas ante algo. Eso es algo que muchas veces no se enseña, sino que se da como verdades, se brindan como verdades absolutas, que en definitiva son las que tenemos que comenzar a desafiar, porque te dicen muchas veces cómo debes ser, cómo es lo ideal, cómo sería lo ideal.
Esto no es en sí una crítica a la educación formal, que de hecho a mí me encanta, simplemente es para informarte de que hay un montón de otras posibilidades que muchas veces no conoces y que hay un montón de formas de comenzar a desarrollarte más allá de lo que aprendiste. Es para eso, es para que te des cuenta de que muchas cosas personales y profesionales todavía no las descubriste. ¿Por qué? Porque no las trabajaste en otros ámbitos. Esto, en mi opinión, es fundamental, y desde que comencé a trabajarlo en mí fue que comencé a decidir a trabajarlo en otros. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos cómo reaccionar ante una frustración, o porque muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos todas las herramientas para poder realizar, por ejemplo, algo que queremos o queremos emprender o tomar algún cambio profesional. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de dónde está puesto el foco. Estamos poniendo el foco quizá en que vamos a fracasar, o no nos damos cuenta de lo que nos está obstaculizando en ese momento. Son nuestras creencias, son lo que estamos pensando, son nuestra relación con el trabajo, es nuestra relación con el éxito, es nuestra relación con el dinero, lo que nos aporta el dinero, es nuestra relación con el crecer personal y profesionalmente. Entonces, esto que te menciono, de que no te enseñan en las escuelas, sería muy bueno que comiencen a enseñar desde la inteligencia emocional en adelante, pero es más que nada, no es una crítica a la educación formal, sino todo lo contrario. Es que te des cuenta y que comiences a ver de que hay muchísimas otras posibilidades para que vos sigas creciendo y potenciando tus talentos, para que vos hagas lo que quieras hacer y no lo que te dijeron que estaría bueno que hagas, para que vos hagas lo que sientas hacer, para que vos le des al mundo y te des a vos lo que más te guste, lo que más te apasione. Es que más que nada para eso. Y en mi opinión, ¿por qué es fundamental el desarrollo personal y profesional? En mi opinión, es fundamental para crecer, es fundamental para elegir en qué emociones quiero estar, es fundamental para elegir en qué relaciones quiero estar y de qué manera me quiero expresar ante el mundo y de qué manera me quiero expresar ante mí y de qué manera me quiero interpretar, por ejemplo, de quién soy, que mencioné el otro día, de quién soy, de qué manera me defino. Estas cosas son fundamentales. Y como te decía, si bien no se trabajan en otros ámbitos, están. Y es fundamental que sepas de que podés trabajar y desarrollarte en tu profesión y en tu vida, y que podés aprender a gestionar tus emociones, que podés aprender a descubrir cuáles son esas creencias que te están limitando a seguir avanzando en tu vida, en tu profesión, en lo que vos desees. Que aprendas a descubrir desde qué lugar te hablas a vos misma, a vos mismo, que aprendas a que muchas veces estamos siendo como los demás quieren que seamos. Entonces, ¿y para qué es fundamental que lo aprendas en vos? Y no solamente, es muy bueno que uno, de hecho, leer, poder ver en otras personas cómo lo van avanzando, pero ¿para qué es fundamental que uno lo trabaje en uno mismo? Es fundamental trabajarlo en uno mismo para comenzar a descubrir cuáles son las interpretaciones personales que tenemos respecto a lo que queremos hacer, para poder descubrir cuál es mi propósito de vida personal, para poder descubrir cuáles son mis emociones recurrentes, desde qué lugar tomo mis decisiones. Es fundamental para que vos comiences a ver en dónde estás y dónde querés estar. Y al trabajarlo en vos, te permite que lo puedas valorar desde vos mismo y no que tengas que estar viendo, como mencioné al principio, de que quiero que me vaya mejor porque veo que a otros les va bien, lo cual no está mal, pero es fundamental que lo veas y evalúes tus avances en vos mismo. Y además te permite
de que amplíes tu espacio de conocimiento y que de que amplíes tu conocimiento hacia lo que vos sentís, hacia lo que vos querés. Así que por eso es fundamental, en mi opinión, el desarrollo personal y profesional, porque te permite que si lo trabajas en vos, puedas potenciar tus virtudes, tus talentos, puedas relacionarte diferente con los demás. Por eso es fundamental. Y aparte, por otra cosa que me di cuenta hace un tiempo, es que muchas veces no nos ponemos a pensar de que la vida es esta y no sabemos si tenemos otra. Entonces, no sabemos cuánto tiempo tenemos, no sabemos cuánto tiempo vamos a poder disfrutar de lo que queremos. Entonces, qué mejor que hacerlo lo más temprano que podamos. Yo estaba en su momento en una situación de que estaba actuando en piloto automático y estaba haciendo lo que había aprendido a hacer. Y estaba trabajando en un lugar para tener un trabajo estable, para estar en una situación económica estable. Y en general no me estaba permitiendo avanzar en otros aspectos de mi vida. Entonces, por eso es fundamental que empieces a pensar en cambiar el chip, que empieces a pensar en qué querés vos, qué querés para vos y para tu vida, porque no sabemos en qué momento ya no vamos a estar más. Yo lo aprendí así, por eso te lo comparto. Yo lo aprendí desde una persona que me enseñó, que era muy joven, que me enseñó de que las cosas pueden ser de un día para el otro totalmente distintas y que no hay un momento ideal para. Una vez me preguntaron, ¿cuál es el momento ideal para comenzar a estudiar? El que vos sientas. El momento ideal para comenzar algo es cuando vos digas, cuando vos te empiece a llamar la atención, cuando vos lo sientas. No hay momento ideal para hacer las cosas. El momento ideal es cuando a vos te surge la iniciativa de hacerlo. Ese es el momento ideal. Entonces es una invitación a eso, de cuando surja esa motivación, cuando surja ese impulso de que hay algo más, de que lo tomes, de que des ese primer paso para conocerte y para descubrir todo lo que desconoces de vos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si no les gustó, bien, también lo pueden comentar. Les mando un beso muy grande a todos y que tengan muy buen día.